tardes con todos, bienvenidos a una nueva edición del consultorio jurídico de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Como ya es costumbre nuestra y cada semana siempre llevamos a ustedes, la sociedad arequipeña y a través de las redes sociales, a todo el mundo. Como universidad llevamos a cabo los consultorios, en esta ocasión jurídicos. Tengo el agrado de presentar en esta ocasión al abogado Juan Carlos Málaga. Él va a compartir con nosotros un tema que muchas personas también nos han consultado y que nos han solicitado, el cual es la conciliación extrajudicial como método alternativo en resolución de conflictos. Les recordamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, SMPTV Filial Sur, de la página oficial de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur también, que pueden dejar sus preguntas y nosotros se las hacemos llegar a nuestro expositor. Muy bien, nuevamente la bienvenida a Juan Carlos Málaga. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric. Gracias por la invitación. Bien, entonces, como había presentado, el tema para esta tarde es la conciliación extrajudicial como método alternativo de resolución de conflictos. Lo dejo. Perfecto, muchas gracias, Eric. Bueno, vamos a desarrollar el día de hoy un tema muy sencillo, pero que en la actualidad se utiliza bastante. Muchas personas tenemos diferentes problemas a través de nuestra vida cotidiana y, lógicamente, para poder resolverlos, nosotros recurrimos a una autoridad en muchos casos. Por ejemplo, nosotros podemos ir ante un juez para que nos resuelva un conflicto con otra persona cuando las personas no somos capaces de solucionar por nuestra cuenta nuestros conflictos. Pero, ¿qué sucede en la realidad peruana? Tenemos un sistema judicial sobrecargado, es decir, la capacidad que tienen los funcionarios y las autoridades, jueces, auxiliares, fiscales, etcétera, en todas las instituciones del Estado, se encuentran sobrepasadas en su capacidad, es decir, reciben más carga de lo que pueden resolver. Y por eso nuestro sistema judicial, de alguna manera, se ha vuelto un poco lento. Para resolver ese problema, hace algunos años se propuso mucho el tema de la utilización de los MARCs. ¿Qué son los MARCs? Los MARCs son métodos alternativos de resolución de conflictos. Dentro de los MARCs, los más conocidos, los que más usamos en nuestro sistema judicial, tenemos la conciliación, la mediación, la negociación, el arbitraje. Dentro de estos MARCs, vamos a tratar el día de hoy lo que se llama la conciliación extrajudicial. Como ya lo hemos dicho, la conciliación extrajudicial es un MARC. ¿Qué significa un MARC? Método alternativo de resolución de conflictos. ¿Qué quiere decir? En palabras simples, que es una herramienta que podemos utilizar para evitar ir al Poder Judicial. Tanta es la importancia de este sistema que incluso existen normas en donde nos indican que si no conciliamos no podemos ir al Poder Judicial, ¿no? Entonces, vemos que no solamente es una facultad que tenemos las partes, sino también que se ha convertido en una obligación en determinados casos. Vamos a desarrollar un poco el tema de dónde concilio, qué concilio, cómo concilio, ¿no? O qué diferencia hay entre la conciliación y otros sistemas. En principio vamos a desarrollar las diferencias entre la conciliación y el arbitraje, que son los dos métodos alternativos de resolución de conflictos más conocidos y más utilizados legalmente. La conciliación es un método en donde participa una tercera persona, es decir, un mediador, el cual
nos va a facilitar una conversación amena, va a ser un mediador, una persona que va a tratar de inducirnos a llegar a una solución a nuestro conflicto. En la conciliación, las partes tienen totalmente la voluntad para resolver un conflicto, pero no están obligados a hacerlo. Es decir, una persona cuando ingresa a conciliar, a un centro de conciliación, no necesariamente va a terminar el proceso con su problema resuelto. Eso depende enteramente de la voluntad de las partes. Por eso el conciliador es una persona que no les va a brindar una respuesta o una solución a su conflicto, sino más bien va a ayudar a las partes a que ellas mismas, planteando sus propias soluciones de conflicto, puedan llegar a algún acuerdo. El conciliador también puede proponer alguna solución a algunos conflictos, pero sin embargo no está autorizado para imponerlos. Muy por el contrario, en el Poder Judicial o en el arbitraje, que lo vamos a desarrollar, sí, el tercero tiene la autoridad para poder resolver la discrepancia o el conflicto que hay. Supongamos, vamos a desarrollar un ejemplo. Dos personas tienen un problema por un caso de alquiler, propietario, inquilino. Ambas van a un centro de conciliación y no llegan a un acuerdo. Entonces, el conciliador emite un acta donde consta que no se llegó a algún acuerdo, ¿no? El conciliador, ese proceso, si es que no hay voluntad de arreglar el problema, simplemente va a terminar como las partes lo indican, ¿ya? Ahora, en el caso del arbitraje, el tercero dirimente, el árbitro, es el que decide y termina ese proceso con un laudo arbitral, que es el equivalente a una sentencia judicial, en donde él, analizando los puntos de vista de las partes, analizando las pruebas, analizando todo el caso en sí, resuelve el problema dándole la razón a una u otra parte o resolviendo un problema netamente técnico o jurídico. La conciliación, entonces, en este caso, no tiene esa facultad. Bueno, habiendo quedado claro el tema de las diferencias que tenemos, ¿no?, entre la conciliación y los diferentes métodos alternativos de resolución de conflictos, vamos a pasar a desarrollar netamente el tema de conciliación. La conciliación está regulada bajo la ley 28872, que es la Ley General de Conciliación, y bajo su reglamento, que es el 14-2008, emitido por el Ministerio de Justicia. Tenemos entonces que esas dos normas son las que regulan todo el proceso de conciliación. Vamos a desarrollar qué es una conciliación, cómo se la propone, quién la lleva, cuáles son los organismos encargados de realizar una conciliación y por último vamos a ver el tema de cuáles son las posibles sanciones o materias que nosotros realmente podemos llevar a cabo en un centro de conciliación. La conciliación, como ya lo hemos dicho, como método alternativo de resolución de conflictos, viene siendo regulada ya desde el año 1997, fecha en donde se promulga la ley y a partir del cual nosotros podemos utilizarla no solamente de forma alternativa, sino también inclusiva en cuanto al acceso de justicia en el Poder Judicial. ¿Por qué hablamos de acceso a la justicia en el Poder Judicial? Porque la conciliación no solamente es algo netamente voluntario que las personas podamos hacer. De acuerdo a estas normas que las acabamos de mencionar, las partes tenemos en algunos casos que necesariamente recurrir a un centro de conciliación y con el acta que nos den, sea cual sea el resultado, recién acudir al Poder Judicial y poder iniciar, ¿no?, un proceso para poder resolver otros problemas.
¿Qué materias se pueden conciliar? ¿Qué materias no se pueden conciliar? En principio, la conciliación o los temas que yo puedo llevar a una conciliación tienen que ser necesariamente temas o derechos de libre disposición de las partes. Es decir, cualquier derecho patrimonial o extrapatrimonial que la persona tenga la facultad de disponer, puede llevarlo a un centro de conciliación. Nos preguntamos entonces, bueno, como todos los derechos entonces o todas las situaciones que tengamos en nuestra vida cotidiana podemos llevarla al Poder Judicial o, perdón, a la conciliación, no. Nosotros no podemos llevar ciertos temas a la conciliación, ya que compete exclusivamente a otras autoridades, a otros departamentos observarlos. Por ejemplo, no podemos llevar a una conciliación temas que versen sobre derechos o deberes de incapaces. Las reglas de incapacidad están normadas en el Código Civil y de acuerdo a lo indicado ahí no se pueden llevar ese tipo de temas. Tampoco podemos conciliar temas relacionados a procesos cautelares. Ojo, todos estos impedimentos están regulados en el artículo 7 de la ley 26872, la Ley General de Conciliación. Pero vamos a observar que no, algunos puntos en específico tienen algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de los procesos cautelares, no es exigible la conciliación en un principio, pero sí, si es que los temas referidos luego de la procedencia de una medida cautelar versan sobre temas patrimoniales, el juez nos puede otorgar un plazo para nosotros poder llevar un acta de conciliación referida a este caso una vez ejecutada la medida cautelar. Pero en principio vamos paso por paso, desarrollemos estos puntos. Entonces, como veníamos diciendo, no se pueden conciliar los derechos y bienes de los incapaces, los procesos cautelares, los procesos de garantías constitucionales, proceso de amparo, proceso de habeas corpus, ¿no? Todos esos procesos de garantías constitucionales tampoco son materias conciliables. Los temas de nulidad, anulabilidad e ineficacia de acto jurídico. Esos temas tampoco pueden plantearse en una conciliación. La petición de herencia es otro tema que tampoco puede ser. Y de manera facultativa tenemos una serie de procesos. Pero bueno, lo vamos a ver en un momento. Cerremos con el tema de los procesos que no se pueden conciliar. Por último, no se puede conciliar los temas de violencia familiar. ¿Por qué no se puede conciliar violencia familiar? Porque estamos hablando de un delito. Los delitos son un tema que exclusivamente tienen que tramitarse por el Ministerio Público. Es decir, al haberse cometido un delito, tiene que haber una sanción y esa sanción, esa punibilidad de ese hecho, no puede ser negociada o conciliada por las partes. Necesariamente la autoridad, que en este caso es el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene la competencia para ver estos temas. Bueno, ha quedado claro entonces qué materias no se pueden conciliar y qué materias sí se pueden conciliar. Perdón. Bueno, a ver, sigamos desarrollando. Entonces, como veníamos explicando, ya hemos visto qué materias se pueden conciliar y qué materias no se pueden conciliar. Ahora, existen casos en los cuales nosotros podemos tener la facultad de conciliar o no conciliar. Es decir, si nosotros vamos a ir al Poder Judicial, el Poder Judicial no nos va a exigir que nosotros llevemos un acta de conciliación previa antes de iniciar un proceso. Estos casos estrictamente están tipificados en el artículo 9 de la ley 28872, Ley de Conciliación,
Y son los procesos de ejecución, los procesos de tercería, los procesos de prescripción adquisitiva de propiedad, em, las convocatorias, asamblea general de asociados, la impugnación de acuerdos, la indemnización cuando proviene de la comisión de un delito, de una falta, en los procesos contencioso-administrativos y en los procesos de familia, específicamente en los que son de libre disposición, como la tenencia, el régimen de visitas y los alimentos. Entonces, en todos estos casos, vamos a aplicar lo que dice el artículo 9 de la Ley de Conciliación, debido a que son procesos facultativos, es decir, no son totalmente exigibles para yo poder acceder a la justicia judicial. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque de acuerdo a la ley de conciliación y a lo especificado en los requisitos de procedencia de una demanda judicial que están especificados en el Código Procesal Civil, si una persona interpone una demanda, debe necesariamente también, como un requisito previo, eh, adicionar un acta de conciliación. Es decir, una persona ahora por ley tiene la exigencia de ir y conciliar su materia antes de ir al Poder Judicial. Si es que no lo hace, no va a poder acceder a un proceso y su demanda va a ser denegada y va a ser declarada improcedente por falta manifiesta de voluntad de la gente. Entonces, no se va a poder ir porque no va a tener ese requisito en el Poder Judicial. A ver, vamos a especificar de forma básica cómo es un proceso conciliatorio. Si es que el tiempo nos alcanza, de repente podemos desarrollar un poco más los temas relacionados a el Poder Judicial y el desarrollo de los procesos dentro, ¿no?, del tema que tengamos. Ahora, una conciliación judicial o extrajudicial se lleva a cabo en un centro de conciliación. Los centros de conciliación son entidades particulares que se encuentran autorizadas por el Ministerio de Justicia y ejercen estas facultades bajo la tutela de un director y de un secretario general. Un centro de conciliación, entonces, queda claro que al ser un particular puede tener costos, puede tener gastos, nos van a cobrar por el servicio que nos van a dar y, lógicamente, son los responsables de poder llevar a cabo el proceso conciliatorio que nosotros propongamos en un centro. Un centro de conciliación está conformado de forma mínima por un director, un secretario general y los conciliadores adscritos a este centro. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para poder abrir un centro de conciliación o en todo caso ser una autoridad o director, ¿no? El director debe de ser profesional, debe tener un título profesional, abogado, y tiene que haber aprobado y llevado el curso general de conciliación que lo dicta el Ministerio de Justicia a través también de otros centros de capacitación y la especialidad en conciliación en materia de familia. El secretario también debe de ser profesional y debe de haber hecho mínimamente el curso también de conciliación extrajudicial. Para las materias generales, solamente el conciliador necesita solamente tener su certificado de haber aprobado este curso, pero para ser director necesita la especialización. Asimismo, para haber
temas laborales, existe una tercera especialización en donde los diferentes conciliadores pueden acceder. Generalmente en nuestro sistema no tenemos la necesidad de recurrir a un centro de conciliación particular para temas laborales, puesto que sabemos que existen centros donde nosotros podemos ir de forma gratuita a ver específicamente estos temas, ¿no? Con el Ministerio de Trabajo tenemos un tema adicional. Los temas que se miran en los centros de conciliación generalmente son temas patrimoniales, temas de familia. Habiendo quedado claro quiénes son las autoridades que lo conforman un centro de conciliación, veamos cómo se abre un centro de conciliación. Un centro de conciliación necesariamente por ley tiene que estar representado por una asociación sin fines de lucro. Esta asociación es la que se encarga por asamblea general nombrar a su director, nombrar a su secretario y tener un local apropiado para llevar a cabo las conciliaciones. Reunidos todos estos requisitos con otros técnicos que están especificados en la ley, en el reglamento de la ley de conciliación, nosotros presentamos un file al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia se encarga de realizar una supervisión y luego de estar aprobada esta supervisión, recién nos emiten un certificado por el medio del cual estamos habilitados como centro de conciliación. Dentro del expediente que se manda están pues, las actas de nombramiento, los pagos que se realizan en el Banco de la Nación por estos derechos y también tenemos los datos técnicos del local en donde vamos a funcionar. Un local debe tener de forma mínima un ingreso, una zona de espera, una sala de espera, con sillones apropiados para las personas. Debe tener por lo menos un ambiente de servicios higiénicos, debe tener un ambiente donde funcionan las oficinas y otro donde se realizan las conciliaciones. Este ambiente tiene necesariamente que ser un ambiente alejado o en todo caso separado de los demás. Con alejado no me refiero a que tenga que estar lejos de centro de conciliación, simplemente de que se tenga la privacidad del caso para que lo que se converse o lo que se discuta en esa conciliación quede entre las partes y no se ventile a los demás. Ellos siguiendo el principio de confidencialidad, tal cual también está escrito todo el tema de la conciliación. Entonces, esta sala tiene la peculiaridad de que debe de tener una mesa redonda. La mesa redonda significa igualdad de las partes, es decir, ya por un tema que no tiene que ver nada con el tema jurídico, más bien con el tema psicológico, los centros de conciliación deben de tener una mesa circular para llevar a cabo sus conciliaciones. Eso para no que las partes se sientan en igualdad de condiciones y que no exista una que esté más empoderada que la otra. También existe en la ley algunos tips que debemos de seguir, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que un centro de conciliación no obtuvo su licencia porque no tenía los colores adecuados para el desarrollo de una conciliación. La norma nos dice de que un centro de conciliación y la sala donde se concilia debe tener colores claros, debe tener colores como el rosa pastel, ¿no? Esos colores muy suaves que influyan psicológicamente a las partes y que no las predispongan a llegar a algún acuerdo. Esas son algunas peculiaridades que tiene la ley que no tienen nada que ver con el tema jurídico, pero que necesariamente deben de cumplirse para que nos den la autorización, ¿no?, de un centro de conciliación. Ahora bien, por último, y no menos importante, los conciliadores. El mismo director y el secretario general pueden ser los conciliadores. Sin embargo, pueden existir otras personas
que estén adscritas al centro de conciliación y hagan las veces de conciliadores. Estas personas no necesariamente tienen que ser abogados, pero sí tienen que haber aprobado el curso de conciliación extrajudicial, y en el caso toquen temas de familia, también tienen que haber aprobado el curso en la especialización de familia. ¿Cualquier persona puede ser conciliador? Sí, siempre y cuando cumplido con este tema de aprobado el curso. Ahora, no todas las personas aprueban estos cursos. Pues, tenemos que ver que existen ciertos requisitos por medio del cual, a ver, estaba arreglando la cámara. Existen algunos requisitos que se deben de cumplir, como el aprobar el examen, que es algo que parece muy básico, pero que muchos no pueden hacer. Sin embargo, la ley nos faculta a todas las personas que podamos tener acceso a ello. Entonces, ¿cuál es la legalidad de un acuerdo de una persona que no tiene nada que ver con el derecho? Nos podemos preguntar. Para eso existe o debe existir un abogado en el centro, que generalmente es el director. Como ya lo dijimos, necesitamos necesariamente un abogado que revise los acuerdos y revise la legalidad de todo el documento que va a generar una conciliación. En un momento vamos a hablar del tema de los documentos y del trámite, pero debemos de dejar en claro que no necesariamente las personas que nos van a ayudar en el centro de conciliación son abogados o son profesionales relacionados íntimamente al derecho, pero sí necesitamos de uno que pueda ayudarnos con la revisión de la legalidad de los documentos. Esto lo vamos a ampliar un poquito más cuando revisemos las actas de conciliación, que son el documento con el cual termina una conciliación. Veamos, ya hemos desarrollado el tema de cuáles son las materias conciliables, cuáles son las materias que no se pueden conciliar. Hemos desarrollado las materias conciliables en sí, así lo general. Vamos a aclarar un tema en el tema de las conciliaciones facultativas. Que la conciliación facultativa, como ya lo dijimos, estaba la ejecución, los temas de tercería, prescripción adquisitiva de propiedad, ¿no? Convocatoria de asamblea, impugnación, de acuerdos, indemnización de daños y perjuicios, los procesos contenciosos administrativos y los procesos de familia. Vamos a aclarar específicamente los temas de familia. De acuerdo a ley, todos los temas relacionados a familia, menos la patria potestad, es decir, alimentos, tenencia y régimen de visitas, pueden conciliarse o no. Es decir, para yo ir al Poder Judicial no es un tema que necesariamente sea obligatorio y exigible. ¿Por qué? Porque nos amparamos en el principio de interés superior del niño. No podemos suprimir o limitar este derecho por una conciliación. Es por eso de que la norma nos dice es voluntario, es facultativo. El Poder Judicial no nos va a exigir que primero hagamos una conciliación y luego vayamos, ¿no? A un proceso judicial por el tema de familia. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, principio de interés superior del niño, principio de igualdad entre las partes. Ojo, en estos temas, lo único que no se puede conciliar es la patria potestad. La patria potestad necesariamente tiene que ser visto por un juez de familia. Ese es el único tema en familia que no podemos negociarlo o conciliar. Habiendo aclarado todos estos temas, ¿no? Los temas obligatorios, los temas facultativos, con los que no se puede conciliar, vamos a conversar sobre el proceso de conciliación en sí. ¿Cómo inicia, cómo termina? Un proceso de conciliación inicia con una solicitud que se presenta a un centro de conciliación y esa solicitud va a generar una audiencia y termina con un acto.
Vamos por partes. La solicitud. Una solicitud, ¿qué debe de contener? Una solicitud debe de tener la fecha, la ciudad, la identificación de las partes, es decir, nombres completos, apellidos, el documento nacional de identidad, la dirección de la persona que solicita las partes, debe de tener una explicación detallada de los hechos que dieron origen a un conflicto y también las pretensiones de forma clara y precisa eh, que vamos a ver en el tema de la conciliación. Es decir, yo expongo cuál ha sido mi problema y también planteo cuáles son las propuestas de solución que yo tengo, que yo planteo, ¿no? Esta solicitud, que debe estar firmada también, se presenta a un centro de conciliación y el centro de conciliación tiene el plazo de un día para, para designar a un conciliador. Este conciliador, una vez aceptado el caso o la solicitud, debe de generar las notificaciones a la otra parte. La notificación de la parte debe de ir dentro de los, como máximo, dentro de los 4 días de presentada la solicitud al centro de conciliación. Es decir, desde la fecha en donde yo presento mi solicitud y la fecha en donde notifican a la parte invitada, no debe de pasar de 4 días. Luego de que esta notificación llega a la parte invitada, esta tiene que apersonarse al centro de conciliación con una anticipación y la fecha donde está programada la conciliación no debe ser 3 días anteriores a la fecha de la notificación. Es decir, a ver, vamos por partes porque acá hay un tema de fechas un poco largo. Presento la conciliación. La conciliación, un día vamos con el conciliador designado. El conciliador tiene 3 días más, es decir, en total 4, para notificar a la otra parte. Todo este proceso tiene que estar dentro de 7 días. Y después de los 4 días que acabamos de mencionar, la notificación no puede tener fecha de conciliación 3 días, por lo menos de 3 días después de la notificación. Es decir, a mí no me pueden notificar para conciliar un día antes de la fecha de conciliación. Tiene que haber por lo menos 3 días de por medio, ¿no? Entonces, todo este tema de la conciliación se debe desde el día de la solicitud hasta el día de la audiencia de conciliación, tenemos que tener un mínimo de 7 días hábiles. Entonces, una vez que nosotros recibimos una solicitud de conciliación, vamos a realizar todo este procedimiento que está especificado en la norma y que hay que cumplirlo para lograr tener una conciliación. Vamos por partes. La notificación. La notificación la realiza el centro de conciliación o una persona o una institución que está designada por el centro de conciliación y que es responsabilidad también del centro verificar el cumplimiento de la llegada de este documento. Podemos ver de que en la realidad existen muchos problemas en el ámbito real sobre ese tema de las comunicaciones. Vamos a ser claros, no todo es color rosa en nuestro sistema jurídico ni con las personas con las que tratamos. Existen muchos centros de conciliación que han sido sancionados y que han sido cerrados por justamente coludirse o no observar estos procedimientos. Es decir, por ejemplo, de repente una persona recibía la notificación de una demanda judicial que contenía un acta de conciliación en donde no fue a conciliar, en donde hay un acta donde especifica que el señor fue invitado y que él no se presentó. Y sin embargo, en la realidad tenemos de que el señor nunca fue notificado. Vemos un tema de corrupción, vemos un tema de colusión con el centro de conciliación. Entonces, ahí viene la gran responsabilidad que tienen estos centros para poder, de forma idónea, desarrollar este sistema de conciliación.
Lógicamente, para eso están los cursos que han llevado, las autorizaciones, los compromisos también legales que suscriben y las autorizaciones que da el Ministerio de Justicia. Pero bueno, nos estamos alejando un poquito del tema. Estábamos especificando el contenido de esta notificación. En la notificación tiene que estar necesariamente especificado cuál es el centro, tiene que estar detallada cuál es la resolución que lo autoriza, la fecha, la hora, el motivo por el cual está siendo invitado, tiene que adjuntarse como un anexo la solicitud y los anexos de la solicitud, y también tiene que especificarse, de acuerdo a la ley 26872, Ley General de Conciliación, las materias que van a conciliar los posibles acuerdos y los alcances que tiene la conciliación. Es decir, todo ello tiene que informarle el centro a la parte invitada. Una vez que la persona recibe esta acta de conciliación, lógicamente depende de su voluntad asistir a la fecha y hora indicadas, puede hacerlo o no. Vamos a desarrollar eso en un par de minutos. Supongamos que la persona vaya a la cita en la fecha que ha sido especificada para desarrollarse la audiencia. Y aquí tenemos el desarrollo de la audiencia y luego de ello la emisión de un acto. Esta acta de conciliación puede terminar de 4 formas: con un acuerdo total, puede terminar con un acuerdo parcial, puede terminar sin acuerdo, es decir, con falta de acuerdo, y también puede terminar por tema de inasistencia, de una o dos partes. Ahora, bueno, por último está el tema de la decisión motivada del conciliador. Vamos a desarrollar uno por uno, de forma muy breve, cuáles son estas formas de determinar la conciliación. El acuerdo total. La persona presenta su solicitud de conciliación y sus propuestas, y estas son aceptadas en su totalidad por la otra parte. O en todo caso, en el desarrollo de la audiencia, ambas partes propusieron nuevos acuerdos y con eso cerraron todos sus problemas. Entonces, con eso tenemos un acuerdo total que, como lo vengo diciendo, no necesariamente son los mismos que se plantearon inicialmente en la solicitud. Un acuerdo parcial. Supongamos, tenemos una deuda y una persona presenta su solicitud de conciliación. Solamente reconocen la mitad, pero sin embargo, existe un acuerdo parcial por esta mitad. Entonces, la otra parte puede ser ya llevada al Poder Judicial, puesto que sobre esos puntos no se habrían puesto de acuerdo las partes. Por eso hablamos de un acuerdo parcial. Falta de acuerdo entre las partes, lógicamente, su propio nombre lo dice, las partes no llegan a un consenso y esto se lleva necesariamente, si es que ellos lo deciden, al Poder Judicial. Ahora, inasistencia de las partes. A esto iba cuando les explicaba hace un momento el tema de la asistencia. No necesariamente las partes van a una conciliación siempre. ¿Qué sucede si es que en la primera citación, porque pueden citarnos hasta 2 veces, no va una de las partes? Simplemente el centro de conciliación va a designar y va a notificar nuevamente una reprogramación de esta audiencia. Por única vez, solamente se puede reprogramar en una oportunidad el tema de la inasistencia. Caso contrario, si es que las partes están presentes y por el tiempo, supongamos, llevan 2 horas en audiencia y no se ponen de acuerdo, pero desean continuar, intentar o tratar de llegar a un acuerdo, el conciliador puede suspender la audiencia y reprogramarla al día siguiente o puede dar un descanso. Eso ya depende del manejo del centro de conciliación, pero sí es factible. Pero en el caso de que no se presenten, se los cita en una segunda oportunidad, y si en esa segunda oportunidad no asiste la parte invitada, se cierra se da una falta de acuerdo
por inasistencia de las partes, y con esa acta yo ya puedo ir al Poder Judicial a reclamar mi derecho. Por último, tenemos la decisión debidamente motivada del conciliador. Existen muchos factores que podrían influir para que una conciliación, o en todo caso una audiencia, no se lleve a cabo de forma completa. Supongamos que en medio de la conciliación una de las partes se altera, se para y se va. Lógicamente no tendríamos acuerdo, pero la forma de cerrar el acta del conciliador sería esta, pues, ¿no? Por motivación que tenemos un acta. Ahora, supongamos que terminamos la audiencia de conciliación y una de las partes se para y decide que no firme el acta, por más que hayan llegado a un acuerdo parcial o el que sea. Por ese motivo, por esa razón, también el conciliador puede emitir esta acta, ¿no? Que se denomina acta con decisión debidamente motivada del conciliador. Entonces, bajo estas modalidades, nosotros podemos tener un acta con ciertas peculiaridades de acuerdo a la forma de conducción, de acuerdo a los posibles arreglos que hayan llegado a las partes. El tema de la conciliación es en realidad un tema muy extenso. Conciliación es un curso que se dicta en la universidad y requiere de un semestre completo para poderse revisar de forma idónea y de forma clara. Tenemos muchos aspectos todavía que revisar y muchos aspectos que necesariamente tienen que observarse. Por ejemplo, para nuestros jóvenes abogados, para nuestros alumnos, es muy importante revisar todos los requisitos que necesitan tener los documentos de los cuales hemos hablado a lo largo de toda esta exposición. Por ejemplo, un acta de conciliación tiene que tener los nombres, los DNIs, los acuerdos, las propuestas, tienen que tener las fechas, el sello del abogado conciliador, las huellas digitales, el sello y firma del director en caso de sea él mismo el verificador de los acuerdos, ¿no? O en el caso del abogado, que sea el verificador de los acuerdos. Tiene que especificarse el número de colegiatura, los nombres completos, el DNI, y también el número de certificado que del Ministerio de Justicia que lo habilita como conciliador. Entonces, para nuestros alumnos dentro del mundo jurídico es muy importante tener muy claro todos estos temas de conciliación, porque les doy un ejemplo. Si nosotros recibimos la demanda de un cliente y este cliente nos presenta un acta de conciliación viciada, nosotros simplemente podemos terminar un proceso observando y declarando la nulidad de esta acta por no tener algunos requisitos indispensables que están especificados en el artículo 16 de la Ley de Conciliación. Entonces, tenemos muchos temas todavía por desarrollar de la conciliación. No solamente muchos profesionales, muchos colegas y muchos alumnos a veces lo toman como si fuera algo muy sencillo o que no es práctico o que no es algo que merezca un estudio profundo, pero sí lo vamos a ver porque procesos de 10, 15 años han caído por temas como de conciliación, que son en realidad temas muy sencillos de verificar, pero que necesitan nuestra atención y nuestro estudio. Bueno, dentro del tema de la conciliación, hemos revisado los aspectos más importantes. Las materias conciliables, las materias no conciliables, las materias facultativas. Hemos desarrollado qué es un centro de conciliación, cómo se funda o cómo se crea, ¿no? Un centro de conciliación. Hemos desarrollado un proceso conciliatorio de forma muy somera y hemos desarrollado las formas
de conclusión de estos procedimientos de conciliación, que básicamente inician con la solicitud, como ya lo hemos indicado, y terminan con un acta, ¿no? Esta acta expresa de forma verídica y precisa los acuerdos de las partes. Ojo, como ya lo hemos explicado, los centros de conciliación no nos resuelven nuestros problemas, pero sí son un medio para resolverlos. Un conciliador no nos da una solución, como lo podría hacer un juez o un árbitro, en el caso ¿no? del método alternativo, que ya lo hemos desarrollado hace un momento. Entonces, esa es una diferencia básica que nosotros podemos y debemos observar, puesto que la conciliación no nos brinda una solución impositiva, nos brinda una solución facultativa de las partes. Las partes deben necesariamente ponerse de acuerdo y según lo que ellas propongan o discutan en las conciliaciones, en la audiencia de conciliación, podríamos llegar, ¿no? a un acuerdo, a una solución de conflicto. Si nosotros no llevamos nuestra acta de conciliación, nos van a rechazar nuestra demanda por falta de legitimidad para obrar. Ese es uno de los requisitos que tenemos especificados en el Código Procesal Civil, y básicamente para los abogados o nuestros estudiantes se convierte en un primer paso antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento. Si no tengo mi acta, no puedo llevar mi procedimiento. Así de simple, me lo van a rechazar de plano. Ni siquiera nos van a declarar inadmisible para poder subsanarlo. Nos van a declarar la improcedencia de nuestro proceso si es que no observamos estos requisitos. Bueno, hemos terminado ya. Creo que estamos con el tiempo cumplido. No sé si, Eric, me podrías, por favor, decir si es que hay alguna pregunta o si es que hay alguna inquietud, ¿no? de alguna persona. Bien, primero agradecer por la exposición. Y sí, hay una pregunta. Nos formulan la siguiente pregunta. En Arequipa nos preguntan quién es el encargado o cómo es el procedimiento para que uno pueda tener legalmente o pueda figurar legalmente como conciliador o pueda habilitar un local como conciliador, y a la vez nos hacen la pregunta si hay un control de estos locales o de estas funciones en Arequipa y quién controla también el que existan casas conciliadoras en nuestra ciudad. Ya, a ver, el organismo que controla todo el tema de la conciliación es la Dirección de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia. Esta dirección tiene su máxima autoridad en la ciudad de Lima, pero en Arequipa tenemos una oficina descentralizada que se encuentra en la calle Moral, donde quedaba el correo, Serpost. Entonces, toda esta oficina se encarga de revisar y de supervisar todos los elementos que tenemos específicamente en Arequipa. Ahora, para nosotros tener un centro de conciliación que lo hemos desarrollado, tenemos que primero constituirnos como una asociación. Una vez constituidos con una asociación y con los documentos que nos exige la ley de conciliación, presentamos nuestro expediente a estas oficinas. Y estas oficinas nombran una comisión que va a revisar nuestros documentos y nuestro local, y luego de hacer esa inspección, nos emiten una resolución por el medio del cual nos autorizan para iniciar funciones. Dentro de los documentos que debemos de presentar en este expediente están los documentos de los directores, del secretario general, perdón, del director, del secretario general, que son su título de abogado, ¿no? Y sus certificados de haber aprobado los cursos de conciliación, y un croquis
del local del centro de conciliación, las direcciones, declaraciones juradas de no tener antecedentes penales, porque también es un requisito no tener antecedentes penales para ser conciliador o director, y también un recibo de pago, que si no me equivoco es 72 soles, que se hace en el Banco de la Nación, y todo eso va en este file. Ahora, para la segunda pregunta, ¿qué necesito yo para ser conciliador extrajudicial? Como ya lo dije, cualquier profesional o persona, habiendo terminado quinto de secundaria, puede acceder a ser conciliador. Lo único que tiene que hacer es aprobar el curso de conciliador que brinda el Ministerio de Justicia a través de los centros de capacitación y promotorías que están en toda la ciudad. Si deseamos saber qué organismos están habilitados para brindarnos esos cursos, los podemos verificar en la página web del Ministerio de Justicia. Estos se actualizan anualmente y ahí tenemos, pues, ¿no? Específicamente cuáles son las instituciones donde nosotros podemos llevar nuestros cursos. Solamente para el caso de director y de un centro de conciliación necesitamos, pues, el tema del, no solamente el curso de conciliación, sino también el de especialización en familia. Nosotros tenemos, si cumplimos estos requisitos, podemos ser directores de un centro de conciliación. Ojo, dentro del centro de conciliación tiene que existir un abogado, que generalmente es el director, pero el abogado siempre tiene que estar en un centro de conciliación, puesto que él es la persona que verifica la legalidad de los acuerdos y el cumplimiento de todas las especificaciones que están en la ley 26872, Ley General de Conciliación. No sé si habrá otra pregunta, Eric. Una última pregunta. ¿Cuánto tiempo de vigencia tienen los centros de conciliación? ¿Son eternos? ¿Se renuevan cada año? ¿Cada cierta cantidad de años? Ya. El tema de la vigencia no está especificado en la norma. Simplemente, si uno hace el curso, necesita hacer la actualización cada vez que el Ministerio de Justicia lo requiera. Pero por lo pronto, si nosotros tenemos nuestro certificado, podemos trabajar libremente en ese tema. Muy bien. Son todas las preguntas, las inquietudes que hemos tenido. Agradecemos nuevamente a doctor Juan Carlos Málaga por esta exposición y también a las personas que nos han seguido a través de nuestras diferentes cuentas, las páginas de USMP TV Filial Sur y la página de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur. Sin más interrogantes, entonces damos por finalizado este consultorio jurídico. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes para todos.